Esta semana el Fondo Monetario Internacional reconoció que ante la gravedad de la pandemia era necesario la adopción de medidas económicas extraordinarias para poder lo antes posible reparar el golpe fiscal y al mismo tiempo contar con los recursos suficientes que permitan a la población sobrevivir a esta tragedia sanitaria. Una de las opciones que propuso el propio organismo fue el impuesto único a las grandes fortunas. Sin embargo, en Chile el gobierno parece ser aún más neoliberal que el propio Fondo Monetario Internacional, oponiéndose a la idea de debatir el llamado impuesto a los súper ricos. Los argumentos de Hacienda para bloquear cualquier iniciativa que eleve los impuestos a las grandes fortunas apuntan a que en otros países no ha funcionado, que una política tributaria al alza resta incentivo a la inversión y frena el crecimiento. Pero esto es falso, según un detallado estudio que dio a conocer esta semana el King's College de Londres, donde se dice que el mantener los impuestos bajos a las grandes fortunas aumenta la desigualdad, no estimula la economía y no tiene tampoco efectos positivos en materia de empleo. Al parecer el gobierno no lo sabe o no lo quiere saber. Y aquí viene la brutal y hasta cruel incoherencia. Mientras la administración Piñera insiste en negar el debate sobre el impuesto a los súper ricos, no ha tenido el menor pudor en convertir una política de emergencia económica, como es el retiro del segundo 10%, en un mecanismo de recaudación fiscal para rentas superiores al 1,5 millones de pesos. Esto quiere decir que en la próxima operación renta, miles de chilenos que ganan 1,5 millones de pesos mensuales tendrán que pagar al Estado por el retiro de sus propios ahorros, pero las grandes fortunas seguirán inmaculadas tributariamente antes de financiar esta pandemia. El contraste es absurdo y hasta tiene algunos tintes de violento, y en medio de este debate irrumpe la diputada Pamela Giles esta semana con un proyecto de ley anunciado al país por su pareja y candidato a gobernador regional por la metropolitana, Pablo Maltés, que permitirá un tercer retiro a los fondos previsionales. El presidente Piñera habló de oportunismo político e insistió que es grave el uso de las pensiones de los chilenos con fines electorales. Sin embargo, lo que es mucho más grave es que el gobierno lo permita. Lo que es realmente cruel es permitir que miles de chilenos de clase media sigan pagando de sus bolsillos esta crisis sanitaria. No es justo, no es generoso y no es sensato blindar a las grandes fortunas, cuidar sus intereses, aumentar la irritación social y contribuir a la falta de equidad de forma burda. Hablar de un tercer retiro puede sonar equivocado, incluso dado el contexto oportunista, pero si hay alguien llamado a evitar las malas oportunidades es precisamente el gobierno, que hoy aparece tomando una para defender a los cuantiosos patrimonios privados que existen en el país. Hoy, Pauta Libre. Este jueves, el exministro de Defensa, Mario Desbordes, renunció a su cartera con el objetivo de emprender su precandidatura presidencial. En el cambio de gabinete asume en su reemplazo Baldo Procurica y Juan Carlos Llobet se queda como biministro de Minería y de Energía. El expresidente del Banco Central y economista destacado Roberto Saller conversa con nuestro panel acerca de la crisis económica más importante de los últimos años. Y aquí en el estudio de Pauta Libre va a estar con nosotros otra precandidata presidencial, la senadora por la Democracia Cristiana, Jimena Rincón. Nos da detalles acerca de sus proyectos. Vamos a hablar con ella de los fondos de pensiones, del tercer retiro, de las triangulaciones, de una carta además de miembros de la Democracia Cristiana que circula también dándole su apoyo, de la primaria que tendría que enfrentar con Alberto Undurraga. Todo eso y más esta mañana en Pauta Libre. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pauta Libre de este día domingo 20 de diciembre. Saludo a tres profesionales destacadas que me acompañan el día de hoy. Mirna Schindler, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Paula Molina, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Y desde Nueva York, como siempre, Alejandra Matus. Buenos días. Bueno, quiero darle la bienvenida a este panel a Paula Molina, que se integra regularmente al programa. Muchísimas gracias, Paula, por confiar en nosotros y prestarnos todo tu profesionalismo cada domingo. Muchísimas gracias por la confianza de la invitación, por supuesto que a ustedes, a todo el equipo y al público del programa también, así que esperamos poder aportar, como lo han hecho de manera tan destacada todas las panelistas y el conductor de este programa, a la conversación del país. Oye, quería partir en lo personal cortito porque vamos a ir a la Pauta Libre de cada domingo, pero yo creo que la vacuna es un tema positivo. Yo creo que también
bien en este programa no hemos sido especialmente generosos con el gobierno, porque hacemos nuestro trabajo. Yo tengo una mirada en lo personal súper crítica de esta administración y no tengo ningún pudor en reconocerlo, pero hay que saber decir las cosas cuando se hacen bien. Yo creo que el gobierno ha sido eficiente en materia de cerrar contratos con los laboratorios. Creo que ha sido rápido y la estadística así lo muestra. Junto con Ecuador somos el segundo país que tiene al menos disponibles las vacunas en un mediano plazo. Creo que el plan de vacunación es alentador, es esperanzador. Lo que no me gusta es lo que tradicionalmente tiende a hacer el presidente Piñera, que es tratar de sacar réditos de cualquier cosa, digamos. Entonces, nuevamente toma la voz protagonista esta semana, hablando de escenarios futuros que no sabe si se van a concretar o no, y eso muchas veces le resta confianza a la propia figura presidencial. Pero sacando un poco el factor Piñera del tema de la vacunación, me parece una buena noticia, y yo lo quiero destacar porque la verdad es que hemos enfrentado y vamos a enfrentar probablemente todo un 2021 algo oscuro en materia de pandemia. Las cifras son horrorosamente malas, tanto en Chile como en el extranjero. Entonces ya el tema de que Pfizer haya cerrado esto en Chile me parece algo que nos da una cierta luz al otro lado del túnel. Pau. Yo creo que es importante remarcarlo y subrayarlo, sobre todo por las personas que en sus residencias, en sus hogares, por ejemplo, no han podido recibir visitas, por todas las familias que están separadas, por todos los trabajadores y las trabajadoras de la salud que valientemente, que con coraje, que haciendo frente a jornadas extenuantes y a la preocupación y la incertidumbre de los casos más graves de COVID-19 resistieron y siguen allí. Y en ese sentido hay que ser generosos y decir la vacuna viene en camino. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que llamar a varias cosas, y lo primero es a no cometer los errores que ya cometimos y que nos costaron muchísimo y fueron muy dolorosos en términos de comunicación y en términos de transparencia. Lo que viene en un proceso de vacunación requiere enormes capacidades de entregar un mensaje que sea claro para todos nosotros y nosotras respecto a que tenemos que vacunarnos. Requiere conversaciones en la familia, en nuestras comunidades, ojalá en los colegios, y en general un debate público sano respecto a qué es importante, a que están bien probadas, a que están bien medidas, a que nos van a hacer bien y nos van a dar un respiro literalmente. Y al mismo tiempo muchísima transparencia. ¿Cómo fueron los acuerdos? ¿Cuánto estamos gastando? ¿Cómo se van a hacer esos trámites presupuestarios? También eso es importante, porque comunicación y transparencia fueron dos cuestiones en las cuales quedamos muy al debe al inicio de la pandemia y no podemos ahora volver a fallar en eso. Se equivocó el diputado Fuenzalida esta semana, que hoy día inspira varias columnas de opinión respecto a decir que por ningún motivo se iba a poner la vacuna. Después él matizó durante la semana, Gonzalo Fuenzalida de Renovación Nacional, diciendo que no era antivacuna, que en realidad lo que quiso decir es que en realidad hay que tener cierta precaución. Pero me parece a mí que es una irresponsabilidad brutal, y yo se lo dije cuando vino a Lola Chile esta semana, se lo dije: diputado, me parece que usted está profundamente equivocado. No sé qué les parece a ustedes, porque fue una declaración bien disruptiva. No, tremenda, porque además yo creo que hay una cuestión que no podemos olvidar, y es que somos un país desigual, somos un mundo desigual, pero somos un país muy desigual, y la vacuna llega con una esperanza que es quizás aún mayor para las personas que peor lo han pasado. Y esas personas quizás no tienen los ingresos que tiene un parlamentario, quizás no tienen el acceso a la salud que tiene una persona que puede ir rápidamente a la salud privada y desembolsar lo que se necesite para enfrentar una emergencia. Por lo tanto, yo creo que el tema de las vacunas, como decía, es una cuestión de comunidad. Aquí se prueba que no vamos a ser más fuertes que la fuerza que tenga cada uno de los eslabones entre nosotros. Cuando alguien desde una posición de privilegio, como tiene cualquier persona en un cargo parlamentario, se da el lujo de decir yo no me voy a vacunar o sospecho de las vacunas, está extendiendo eso en sectores que son mucho más vulnerables y donde ese mensaje es mucho más riesgoso y peligroso, creo. Bueno, ojalá el presidente no aparezca con la primera dosis como el papelito de los 33. No sé, eso es lo que yo realmente tengo temor, digamos. Alejandra Matus va a estar con nosotros ahora, Alejandra. Porque de verdad el presidente, por sus gustos personales, puede salpicar o dañar un proceso que es tremendamente serio, y el presidente Piñera tiene una pulsión a ese tipo de situaciones un poquito caricaturescas. Lo que pasa es que con el papelito de los 33, bueno, ya pasó, pero ahora estaría jugando con un elemento que puede hacer una gran diferencia entre la vida y la muerte. Alejandra. Bueno, yo creo que afortunadamente los parlamentarios están lo suficientemente desacreditados como para que el gesto del señor Fuenzalida no tenga impacto. Chile tiene una cultura bien arraigada y acendrada de vacunación, un sistema de salud que a pesar de sus precariedades siempre ha sido eficiente en las campañas de vacunación.
y yo creo que ese es un capital que tiene Chile que afortunadamente espero que el señor Fuenzalía no logre erosionar. Sin embargo, creo que también es importante, y aquí voy a ser la bruja mala del oeste, poner las expectativas donde tienen que estar. Una cosa es que la vacuna empiece a llegar y otra cosa es que llegue en suficiente cantidad para vacunar por lo menos el 80% de la población, que es lo que se necesita para efectivamente cortar el contagio y la circulación del virus. En Chile, esa realidad, según todos los estudios que yo he leído, no va a ser posible sino hasta fines del 2021. Ojalá ocurriera un milagro y lleguen antes, pero las expectativas más razonables y sensatas es que la vacuna va a estar masivamente recién a fines del 2021 en Chile, y esto significa pasar otro invierno con coronavirus. El invierno no es peligroso porque el coronavirus sea más activo en invierno, sino que porque la gente tiende a encerrarse más y se ha comprobado que el virus se contagia por el aire en espacios cerrados y mal ventilados. Yo creo que la comunicación, como decía Paula, es súper importante, y la comunicación de riesgo es importantísima para que la gente se siga cuidando, porque la expectativa real de que la vacuna llegue en las cantidades que se necesitan va a ser lenta. En Estados Unidos, que es el país que ha asegurado no solo estos papeles de reserva como tiene Chile, Chile como que ha hecho el pedido del supermercado, se lo encargó y es saludable y bueno que así lo haya hecho, pero no tiene garantizado nada de que le vaya a llegar ni en qué prelación, no sabemos. Estados Unidos, que ha puesto plata y que con su plata ha garantizado, ha hecho que los laboratorios le garanticen que van a tener las primeras dosis, también se estima que en Estados Unidos recién en septiembre del próximo año van a haber la cantidad suficiente de vacunas para inocular a toda la población. Entonces, no nos mareemos con que Chile tiene asegurado 200 millones, 400 millones de vacunas, porque lo importante es cuándo la vacuna va a estar disponible para la mayoría y la más gran parte de la población. Pasa en esto lo que pasa con los presidentes y las estaciones de metro, ¿no? Tienden a ir a inaugurarla y a cortar la cinta cuando a la estación de metro todavía le faltan kilómetros de túnel para funcionar. Entonces, también lamento que se use la vacuna como una estrategia de marketing político, sin entregar la información completa a la población, porque es muy importante que las medidas que hasta ahora han permitido de alguna manera controlar la pandemia en Chile se relajen ante la perspectiva de una vacuna que no va a llegar tan pronto como se espera. Bueno, por eso a mí me llama la atención, bueno, la verdad que el periodismo chileno ya no me llama nada mucho la atención, pero había un diario, creo que fue La Segunda, el que pone miles de caras o decenas de caras esta semana, ¿quién va a ser el primer vacunado? Una cosa así, como si fuera una suerte como de casino, y pone desde gente de la televisión hasta políticos, precandidatos, como si fuera algo muy chistoso, ¿no? Como que estuviéramos esperando al que se va a ganar el quino la próxima semana. Me parece algo bien estúpido, la verdad, como de mal gusto. Frivoliza un poco, ¿no? Solo un punto, solo decir que nosotros también somos parte del periodismo chileno. Sí, bueno, yo también hago cosas estúpidas a veces, Esperamos sorprenderte para bien o para mal. Es que somos parte, es que el periodismo es mejor en la medida en que todos lo hacemos mejor, y la sociedad es mejor en la medida en que todos lo hacemos mejor, pero coincido contigo en que eso me pareció que era frivolizar una cuestión tan una cosa como una tómbola, muy raro. Mirna. Bueno, como esto es pauta libre, yo tengo preparado un tema. A ver, a propósito, podríamos hacer el vínculo con los laboratorios y esta guerra de las vacunas, ¿no? ¿Quién es el primero? ¿Quién es el más bacán? ¿Quién es el que tiene, ¿no es cierto?, en términos logísticos, la mejor capacidad para llegar al mundo con las vacunas más top, ¿no es cierto?, que pueden existir en este minuto. Pero yo quisiera vincularlo a un tema que salió esta semana y que tiene que ver con la investigación que se está haciendo en Perú de la supuesta colusión de los supermercados de Cencosud y Falabella en ese país. El símil, ¿no?, de nuestra Fiscalía Nacional Económica allá en Perú está investigando justamente prácticas de colusión de precios en el pavo entero, la venta de pavo entero, ¿verdad? Tengo un problema acá que se me sale el sonoprompter, aviso. Bueno, entre los años 2010 y 2016, básicamente para bloquear la entrada de otros competidores.
¿Por qué quiero dejar este tema en cuestión? Porque creo que el mundo avanza, la pandemia naturalmente, ¿no es cierto?, pone al mundo y al capitalismo en una seria crisis nuevamente. En otras crisis, ¿no es cierto?, como la subprime, hemos visto que parte de las razones que están detrás de la crisis tienen que ver con mercados que actúan muchas veces sin transparencia y con oscuridad. Y tenemos hoy día, hace algunos días en realidad, la publicación de ni más ni menos que el Financial Times con una columna que publicó el editor jefe de esta revista importante, ¿no?, de este diario, quiero decir, Martin Wolf, que hace una declaración que se une a otras que ya se vienen haciendo, y es que Milton Friedman, ¿no es cierto?, el padre del neoliberalismo, se equivocó. ¿Y cómo se equivocó y por qué se equivocó? Y lo que dice es que cuando Milton Friedman publica el año 1970, ¿no es cierto?, un artículo en el New York Times que dice la responsabilidad social de las empresas es incrementar sus beneficios, y de ahí, ¿no es cierto?, esto se transforma en una ley que se expresa a través, ¿no es cierto?, de la Escuela de Chicago. Sabemos lo que la Escuela de Chicago hizo en nuestro país en plena dictadura, ¿no es cierto?, un neoliberalismo absolutamente desatado, privatización de todo, el Estado reducido a la mínima expresión. Pero más allá de aquello, y esto es lo que quiero destacar de esta columna, Wolf dice lo siguiente: eso que Milton Friedman pensaba ya no corre para el mundo de hoy, porque lo que el mundo de hoy espera es empresas que sean capaces de no promover, dice, la ciencia basura, ¿no es cierto?, en contra de, por ejemplo, el cambio climático, que no van a matar a cientos de miles de personas promoviendo opiáceos, dice él, o lo que podrían ser analgésicos, como ha ocurrido. Empresas que no hacen lobby, ¿verdad?, dice él, para tener sistemas tributarios, ¿no es cierto?, que les acomoden a sus intereses o poner sus platas en paraísos fiscales, o no hacen lobby, ¿no es cierto?, para la capitalización inadecuada que provoca grandes crisis, o hacer que los derechos de autor se extiendan excesivamente. Le hace los laboratorios cuando implementan, ¿no es cierto?, una marca, ¿verdad?, que dura durante una determinada cantidad de años, cuando ese medicamento puede salvar las vidas de millones y millones de seres humanos en el mundo. Cuando dice las compañías no busquen castrar una política de competencia eficaz, es decir, lo que han dicho otros economistas en el mundo, como Luigi Zingales, es decir, cuando los economistas se vuelven enemigos de su propio capitalismo. Y digo esto porque creo que es muy importante, y lo que ha pasado en Chile también es vincular, ¿no es cierto?, prácticas buenas de gestión empresarial responsable, que se hace responsable no solo de generar beneficios, de generar recursos y de generar ingresos y de generar utilidades, sino también se hace responsable respecto al entorno en el que se desenvuelve, le hace las comunidades, se hace responsable respecto de su impacto en el medio ambiente, y se hace responsable también en algo, y con esto termino para no alargarme, de quién finalmente es el controlador final de los negocios que se realizan. ¿Por qué? Porque muchas de las marañas que tienen estas sociedades, ¿no es cierto?, impiden muchas veces saber quién es el controlador final, quién es el último de esta cadena, ¿no es cierto?, de beneficiarios del sistema, ¿no es cierto?, que termina siendo el gran beneficiado. Y eso lo digo porque es parte de las recomendaciones que hace la OCDE, y que nuestro país le haría bien, ¿no es cierto?, en también llevar a sus propios negocios. Es decir, el capitalismo y las empresas no están solo para generar utilidades. Bueno, hay muchos que en Chile le ponen velitas a Friedman y le rezan, y le piden cosas, y le hacen unas mandas. Así que tu columna, o sea, tu mirada parece bastante asertiva de ir desmitificando a ciertos personajes. Alejandra. Sí, ya vamos a tener a Roberto Sales para ahondar en este tema. Yo quería tomar una postura que tú has manifestado en varios programas sobre la continuidad del presidente. Y a mí me parece que el presidente está en este minuto mandando las peores señales de su gestión, por esta idea que tiene, por ejemplo, de aumentar las facultades a la policía y a Gendarmería para que puedan disparar armas de fuego para controlar el orden público. Chile sigue en un estado de emergencia que no parece tener ninguna relación o poca relación, o es poco claro cuál es la relación que tiene el estado de emergencia, el toque de queda, con
la pandemia o con las medidas sanitarias. Entonces, si sumamos estado de emergencia, mayores facultades a las policías, que ya sabemos, este gobierno ha perdido 3 ministros acusados o en medio de acusaciones por violación a los derechos humanos durante la gestión del presidente Piñera. Y el presidente Piñera, en vez de hacerse cargo de eso, por un lado manda este proyecto de ley y por otro lado se opone al indulto a los presos de la revuelta. Entonces, da la impresión de que el presidente se está trincherando en una especie de gobierno autoritario o con señales antidemocráticas. Es antidemocrático este proyecto de ley que busca darle más atribuciones a una policía que ya ha dado suficientes evidencias de poco control de la fuerza. Entonces, tomo tu planteamiento y más allá de que los partidos y los grupos políticos están muy entusiasmados levantando candidatos presidenciales o precandidatos presidenciales, ¿cómo van a asegurar que este país se conduzca de manera razonable en el proceso de transición que estamos viviendo? El proceso de transición está manifestado clara y contundentemente en el plebiscito de octubre y no parece ser que nadie se haga cargo de este asunto, de la necesaria estabilidad, de la necesaria paz, de la colaboración del Estado y el gobierno para que el proceso se realice de la manera más democrática y con respeto a los derechos humanos posible. A mí me preocupa este prurito autoritario del gobierno y ojalá que las fuerzas políticas se pongan las pilas en resolver ese tema. Yo creo que el 7% dice bastante, digamos, en esa línea. Cualquier gobierno semipresidencial o parlamentario hubiese caído con ese nivel de aprobación. Un voto de censura del Parlamento vota cualquier primer ministro. Y la pregunta de esta semana bien pertinente: ¿cómo se gobierna con un 7%, digamos? Y además con un 7% se lleva adelante una serie de estructuras como la que tú mencionas. Sí. O sea, y yo creo que más allá del 7%, porque el 7% es una encuesta, ¿no? Uno puede decir, la encuesta... Este mismo presidente pidió la salida de Michelle Bachelet cuando tenía 26%, pero bueno, más allá, los presidentes se parapetan en que tienen el mandato de la población, y eso es cierto, pero un proceso electoral, el plebiscito, un proceso plebiscitario, donde hubo una manifestación bien contundente. Esa es la mejor encuesta y la encuesta más inapelable que ha tenido el gobierno. Las posturas que está manifestando el gobierno ahora podrían tal vez ser sensatas para un 20% de la población, tal vez para la población que habita en las 3 comunas donde se acumulan los privilegios en Chile, pero no son las medidas que responden a ese otro 80%. ¿Qué está haciendo el gobierno para cumplir el mandato que le da a la ciudadanía, no solamente al presidente, sino a toda la clase política a través del plebiscito? Exacto, tenemos que ir a una pausa y puede volver Paula Molina para rebatir o hacer un punto ahí con lo que dice Alejandra Matus. Para quienes preguntan en Twitter por Mónica González, me dicen que les advierta que ella está de vacaciones y se reintegra a la temporada 2021 con otra serie de panelistas que van a estar junto a nosotros durante todo el año. Vamos a la pausa y estamos ya de vuelta. Ponga atención al siguiente mensaje. ¿Sabías que Mora Pavich Odontología nunca dejó de atender durante la pandemia? Bueno, la vocación de servicio de un equipo súper comprometido los mantuvo atendiendo las urgencias y las necesidades dentales impostergables de miles de pacientes. Tomaron todas las medidas de seguridad basados en evidencia científica y también en evidencia normativa. Fueron un pequeño aporte al sistema de salud, pero ahora, más que nunca, los invita a retomar sus tratamientos dentales con los mejores estándares de seguridad. Ingresa a morapavich.cl y podrás agendar tu próxima cita o responder algunas dudas a través del siguiente teléfono 22656960. Gracias, Mora Pavich Odontología.
Bien, estamos de vuelta en Pauta Libre. Paula Molina había quedado con la palabra. Paula. Sí, solo aportar al punto de Alejandra Matus respecto a las responsabilidades que tiene el gobierno en términos de, por ejemplo, impulsar un proyecto respecto a Carabineros, en torno al cual Human Rights Watch y José Miguel Vivanco expresó de manera explícita que constituía eventualmente la autorización para poder lesionar o causar la muerte de personas sin tener que responder judicialmente y de la manera debida como queremos que respondan todas las instituciones. Así que ese proyecto queda suspendido en la conversación porque el sistema político reacciona y lo posterga, pero lo posterga. Todavía está allí. Y lo que quería decir, por lo tanto el punto oral es importantísimo respecto a ese tema. Y luego también mirar en torno a derechos humanos no solo lo que está haciendo el gobierno, sino que también a lo que está haciendo la justicia chilena. Y la justicia, creo yo, no se puede volver a equivocar. Esta es una justicia que mayoritariamente no estuvo a la altura de las más graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestra historia durante la dictadura. Por lo tanto, no puede volver a equivocarse. Y ayer aparece en el Mercurio un estudio del Centro de la OEA que critica el trabajo de la Fiscalía en las investigaciones del 18 de octubre. Y a mí me parece que el número es bien impresionante. 178 de más de 8.000 denuncias son iniciadas de oficio por la Fiscalía. ¿Qué pasa con la Fiscalía en las 8.000? O sea, no las mira, no las ve. En otra conclusión que me parece sorprendente, dice que los factores determinantes para que la Fiscalía inicie de oficio las investigaciones han sido la presión mediática o a través de redes sociales. Ah, no, claro. ¿Cómo puede ser que la Fiscalía no pueda mostrar no solo mejores números, sino más diligencia, más preocupación? Es un momento histórico, están frente a la historia. Y si la justicia no responde a los atropellos y a las violaciones a los derechos humanos, de nuevo, es que no hemos aprendido nada. Solo quiero decir un punto más. Cada vez que llega un nombramiento a la Corte Suprema, a veces distinguimos entre jueces comprometidos con los derechos humanos y jueces que no. Y yo creo que un compromiso con los derechos humanos debe estar a lo largo de todo el sistema de administración de justicia no de la República. Digamos, claro. ¿Alcanzo a decir algo, Sí, por supuesto. José? Porque como viene nuestro siguiente entrevistado, por eso lo pregunto. Ya está listo. Ya está listo, y se lo vamos a preguntar también a él, pero súper cortito porque también la semana termina con este anuncio el del famoso tercer retiro del 10%, ¿no es cierto? Con el factor Giles. Con el factor Pamela Giles, pero aquí lo que quiero decir es básicamente, y yo creo que quizás también es una crítica que el propio Parlamento se tiene que hacer. Porque más allá de que algunos señalen que, como el propio gobierno y el propio ministro Briones, que no hay forma de compensar una medida o una iniciativa tan popular o populista, dirían otros, ¿no es cierto?, como es el retiro de los fondos de pensiones para financiar la propia crisis de cada familia, el gobierno dice, aunque les ofreciéramos el oro y el moro, esta sería una iniciativa que igual tendría, ¿no es cierto?, éxito, porque es imposible contrastarla, cuestión que vamos a conversar naturalmente con nuestro siguiente entrevistado, pero lo que quiero decir es que sí, el Parlamento tiene una responsabilidad, porque el Parlamento ha empujado, y algunos parlamentarios, por supuesto, entre ellos la diputada Giles, pero muchos otros más que han acompañado a la diputada en el segundo y ahora en este tercero, no sabemos cómo va a terminar aquello, porque depende del Tribunal Constitucional, dicho sea de paso, pero me parece que también ahí los parlamentarios tienen una responsabilidad dentro de la oposición, por cierto, también, de no haber empujado una presión mayor para que efectivamente no tenga que ser financiada la crisis simplemente con el bolsillo de la gente. Yo creo que eso es algo de lo cual también hay que hacerse cargo. Yo ahí tengo un punto, perdón, sé que tenemos que ir con Roberto Saller que nos está esperando. A lo mejor puede escuchar mi planteamiento y lo incorporamos a la conversación. Yo creo que el principal responsable de que la gente no use su plata es el gobierno, no los parlamentarios. Yo creo que la señora Giles puede tener la agenda que quiera, ella con el señor Maltés tendrán su espacio y planteamientos particulares. Pareja, Maltés, su pareja. Sí, yo podría ser el factor Giles como cualquier otro factor. Lo que a mí me parece súper lamentable es que una diputada como Pamela Giles o cualquiera otra deje al gobierno entre la espada y la pared después de todos estos meses. Porque, a ver, miremos un poquito el desarrollo del 10%. Durante 8 meses, el gobierno sostuvo que era la peor política pública que se podía tener respecto a las pensiones. Viene el primer retiro, no hace absolutamente nada, porque bueno, ok, era un único retiro, era algo excepcional, los bonos no estaban funcionando, las cajas estaban llegando equivocadas, no tengo idea. Pasa.
Viene el segundo retiro. ¿Qué hace el gobierno? ¿Ofrecer qué cosa? Absolutamente nada. No digas nada, pues. Pero Mirna... pero digo, es que si dices nada, te van a decir el ingreso familiar de emergencia, el bono clase media. Que ha funcionado deficiente. Sí sé, pero como que para dejarlo en Bueno, en ha rigor, ofrecido un tercio... Okay, lo voy a poner... no estoy diciendo que esté bien lo que ofreció, estoy diciendo que ha ofrecido. Lo que pasa es que otra cosa es que si lo que ha ofrecido es realmente lo suficiente como para que la familia no tenga que echar mano a sus propios ahorros previsionales. Ha ofrecido el financiamiento de un tercio de esta pandemia, para ser ya más preciso en términos estadísticos. O sea, del 100% de lo que ha costado esta cuarentena, un 70% lo han puesto los trabajadores con sus ahorros de cesantía o con sus ahorros previsionales, y un 30% lo ha puesto el gobierno, para ser exacto. Pero si tú tienes una segunda política de retiro, lo que uno hubiese esperado, si el gobierno consideraba que era efectivamente una pésima señal, era un plan económico sustantivo, como el de España, como el de Alemania, en proporción a nuestro país, por supuesto. Pero no hace absolutamente nada. Lo que hace es poner un duplicado del proyecto Giles, que era es una señal absolutamente contradictoria a 8 meses de defensa de que era una mala política. Y ahora viene el tercer retiro, y el gobierno insiste en dejar el IFE para marzo, indexarlo al presupuesto. Entonces, lo que me hace pensar a mí todo este juego de incoherencia es que o el gobierno está de acuerdo con el retiro y le parece espléndido que los trabajadores chilenos terminen pagando esta pandemia de sus bolsillos, pero no se atreve a reconocerlo. Porque si el gobierno hubiese querido detener los retiros, Mirna, lo hubiese hecho. Eso es lo que te quiero decir. Bueno, pero es que eso es lo que hay que saber, si efectivamente hay espalda, como dicen algunos economistas, con el que vamos a estar conversando en un ratito, precisamente para endeudarse más sin caer en la irresponsabilidad fiscal. Yo creo que aquí hay una heterodoxia de la cual nos va a hablar más probablemente Roberto Saller, pero tiene esto que ver con nuestra historia. Los Chicago Boys y la editorial del Financial Times apuntan a cuestionar aspectos que en Chile se asumieron como dogma y de los cuales hoy no pueden, parece, salir, porque lo que se ofrece desde el gobierno, a tu punto, José Antonio, es lo que en mi pueblo se decía poco y mal, ¿no? En términos de que se ofrece poco pensando que se está guardando para no sé qué escenario peor que este, que es bastante malo. Exacto. Y además se vuelve a ofrecer con una idea de hiperfocalización, con este mito respecto a que cualquier dinero que se entregue se va a malgastar, si no es exactamente, si tú no estás en la miseria más completa, entonces no mereces ningún tipo de ayuda. Eso es lo que hay que cambiar en el diseño de políticas públicas en Chile. 200% de acuerdo, Paula. Pero preguntémosle a Roberto Saller, quien fue presidente del Banco Central, quien nos acompaña durante esta mañana a través de la plataforma de Zoom. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Economista destacado, estuvo a cargo del Banco Central y nos acompaña para hablar precisamente de recuperación económica y política financiera. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Tengo poco que agregar a lo que han dicho ustedes. Yo creo que ya hicieron la entrevista entre ustedes. Estoy de acuerdo Bien. Es un porcentaje enorme. Bueno, vamos a abordar ese y otros temas. Quiero darle la palabra a Mirna Schindler. Ya, pues partamos entonces, Roberto. Gracias entonces por estar con nosotros. Y yo quisiera partir preguntándole esto que dice... Voy a partir con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que en entrevista con nosotros aquí también en Pauta Libre, él ha dicho, a ver, ¿de qué se trata esto? Se trata naturalmente de que hay que saber... en definitiva, gastar de manera responsable. El gobierno lo ha hecho. Se hacen muchas comparaciones entre cuánto se ha gastado respecto del PIB en relación a la región, en relación a los países europeos, incluso se pone el ejemplo de Alemania. Pero yo le quiero preguntar directamente a usted, Roberto. Primero, ¿hay margen para gastar más y por lo tanto ofrecer más? ¿Es cierto aquello que también se dice, que con toda la oferta que el gobierno hubiese hecho, la iniciativa del retiro del 10%, la 1, la 2, la 3, igual habrían sido exitosas porque no hay forma de compensar una ayuda del Estado con una iniciativa de ese tipo? A ver, yo diría que quiero comentar primero un punto que ustedes hicieron que yo creo que es muy válido, y es que no es... ¿Aló? Y que no es solo... que no es solo el tema de los fondos de pensiones, sino que también en el seguro de cesantía, una parte muy importante de los recursos que han obtenido las personas que han perdido sus empleos en esta coyuntura, y que son muchos,
tampoco lo han obtenido de parte del Estado, sino que también lo han obtenido en sus cuentas que han ido ahorrando en el tiempo con cargo a ese seguro. O sea, realmente una parte bien importante de toda la recuperación que hemos tenido en los últimos meses tiene que ver con retiros de fondos, digamos, individuales, privados, personales, y no con apoyos del Estado por ese concepto. Pero yo quisiera tomar el punto de si hay o no hay espacio. Y yo quiero ser muy taxativo en esto. Primero, yo creo que la responsabilidad fiscal es muy importante. Quiero dejar eso así de claro y destacado. Pero la responsabilidad fiscal no es un número mágico, no es una cuestión que es constante. Chile tiene mucho espacio todavía para gastar mucho más de lo que ha gastado hasta ahora. Chile sigue siendo, de acuerdo a cifras del Fondo Monetario Internacional hechas hace un mes y medio atrás, el país de América Latina que va a con los países con los que nos comparamos habitualmente, que va a terminar este y el próximo año con las cifras oficiales dadas por el gobierno como el país con menor deuda de América Latina y como el tercer país con menor deuda de todos los países de la OECD. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, realmente estamos lejos del promedio en cuanto a la deuda, estamos muy poco endeudados. Seguimos al mes de octubre con 20.000 millones de dólares acumulados en los fondos de soberanos. Ahí también hay recursos muy grandes. La tasa de interés internacional sigue siendo extraordinariamente baja y en Chile negativa en términos reales. Y si vamos un poco a lo que ustedes hablaban en la presentación inicial, el Fondo Monetario, el Financial Times, el London School of Economics, tres instituciones que hasta donde yo sé no pueden ser calificadas ni de izquierdista ni nada por el estilo, sino son ya lo más conservador que uno puede encontrar en el mundo financiero internacional. Imagínate, al final. Los tres apuntan a la necesidad de aumentar la política fiscal, mantener la política fiscal expansiva, aprovechar la coyuntura de tasas de intereses bajas y enfrentar la crisis más grande que hemos vivido muchos de nuestros países en los últimos 40, 50, algunos en los últimos 100 años. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? Y tenemos los recursos. Otro dato más que le quiero dar. Al día de hoy, Chile sigue siendo el país con la mejor calificación de riesgo de todos los países de América Latina con las cuales normalmente nos comparamos. Hoy día, o sea, estoy hablando del día viernes, de hace 2 días atrás. Entonces, realmente decir que no tenemos espacio fiscal a mí me parece incomprensible, por decirlo en forma suave. Derechamente tenemos mucho espacio fiscal, debiéramos haberlo usado y tenemos que usarlo el próximo año, en mi opinión. Ahora, eso no significa, quiero ser súper claro en esto, que nosotros podamos seguir girando contra esa cuenta hasta el infinito, para nada. Es una situación coyuntural de una crisis extraordinariamente grande, para la cual tenemos realmente que usar estos recursos. Entonces, lo que también tenemos que enfrentar es que se requiere, no hoy día, pero se requiere preocuparnos de una reforma tributaria en serio, una reforma tributaria más progresiva. El tema de los royalties, a todo lo que tiene que ver con los recursos naturales en Chile, es una cosa que yo diría, por decirlo suavemente, vergonzoso, los pocos y muy acotado impuesto a la extracción de recursos naturales. Y tenemos además un desafío que yo creo que no es menor. El Estado gasta muchas veces en forma errónea, en forma dilapida mucho los recursos, hay muchas exenciones tributarias, o sea, hay que estudiar esto en serio. Pero en la coyuntura actual, estamos en un incendio, lo que nos preocupa es que lleguen los bomberos y apaguen el incendio. Pero hay que apagar el incendio primero, y para eso hay recursos fiscales. Roberto, sí. Quiero ponerlo en una mirada un poquito más de futuro, ¿cierto? Creo que las críticas hacia el modelo neoliberal ya son consenso mundial. Poco antes de la pandemia se decía que en Chile había nacido el modelo neoliberal y había muerto el modelo neoliberal. La pregunta creo que se engarza con el momento constituyente que estamos viviendo, es cómo podría ser ese Estado y ese modelo económico que se haga cargo de las expectativas de mayor igualdad, de mayor equidad, de mayor protección social que tienen los chilenos y chilenas, sin caer en la pesadilla sesentera de la hiperinflación o del populismo parlamentario que digamos que
está en el origen del hiperpresidencialismo que tenemos, que tampoco es bueno. El Banco Central y el Ministerio de Hacienda, a través de estos años de democracia, han sido los pilares que han sostenido el modelo, más allá de los gobiernos que han pasado por la moneda. ¿Qué sugerencias daría usted en ese sentido? ¿Qué hacer con el Banco Central? Hoy día mismo en Estados Unidos el Banco Central hay una pelea bastante seria precisamente en este punto, ¿no? De qué atribuciones va a tener el Banco Central o puede tener para paliar la crisis. Yo creo que la elección del plebiscito yo creo que es muy representativa de un problema muy de fondo que tenemos en Chile. Cuando se habla de que se ganó por 80%, en términos de querer cambiar, digamos, tener una nueva constitución, yo creo que refleja, yo creo que es el problema estructural más grande que tiene la economía chilena, que es la concentración económica. Ese es, en mi opinión, el problema más de fondo que tenemos en Chile. Es un país en que los niveles de desigualdad son de los más altos del mundo, no de América Latina, del mundo. Es un país en que realmente un poco lo que fue el estallido social en la parte no violenta, porque yo realmente en eso quiero ser muy claro, me parece que la parte violenta hay que condenarla y dejarla completamente de lado, pero en la parte no violenta, que fue muy masivo y que yo creo que en alguna medida se reflejó también en el plebiscito, muestra que hay un desafío enorme que tenemos en Chile, como consecuencia de que yo diría que ciertamente de la dictadura, pero en buena medida también en los últimos 30 años, con todos los avances que tuvimos, se siguió en la práctica con un modelo que en temas como pensiones, como educación y como salud, que son tres áreas extraordinariamente importantes y que reflejan, yo creo, el mayor malestar de la ciudadanía, para no hablar de los abusos y todo ese tipo de situaciones que son, y bueno, ciertamente la corrupción, en realidad hay más que estas tres, pero en economía yo plantearía estas tres, en que se llevó a un nivel de ideologización extremo el modelo neoliberal en Chile. O sea, tuvimos realmente, y todavía estamos en eso, en un contexto en que pensamos que la educación es igual que el mercado de las papas, ¿me entiendes? Hay oferta y demanda de papas, tiene que haber oferta y demanda de educación. Entonces cualquier persona prácticamente puede instalar un colegio, un liceo, una universidad, y ustedes ven en los diarios, de repente aparecen ventas de colegios y es casi como vender un producto, aunque le aparecen todas las cosas buenas para ganar dinero manejando el colegio. O sea, realmente se perdió, yo creo, una noción muy fundamental, que es la que existe en buena medida en los países nórdicos, existe en Nueva Zelanda, porque cuando queremos ser como Nueva Zelanda, es bien importante ver realmente cómo es la educación, cómo es la previsión, cómo es la salud en esos países. O sea, no solo son países que tienen alta libertad económica, son países donde realmente ese tipo de mecanismos juegan un rol fundamental. Entonces, yo creo que nosotros tenemos justamente en la Constitución, y yo comparto que es el tema que hay que mirar para adelante, en una Constitución donde tenemos, yo creo, la enorme posibilidad de dejar un margen mucho, digamos, acordar de que tengamos nosotros la posibilidad de tener en Chile un Estado social de derecho, que tengamos la posibilidad de que el Estado directa o indirectamente tenga una regulación mucho más eficiente y fácil, digamos, de hacer como la que hemos tenido estos últimos años, y no tengamos una constitución en la cual a través del Tribunal Constitucional se puedan estar muchas veces evitando situaciones que efectivamente yo diría esta votación del Tribunal Constitucional refleja lo que dice la Constitución y eso es lo que debemos cambiar. Entonces, en síntesis, yo diría tenemos que tener todo el tema de la propiedad del agua, la propiedad de la minería, son temas que tienen que cambiar respecto a lo que hay hoy día y ahí yo creo que tenemos una posibilidad muy grande. Ahora, en concreto, frente a la pregunta que usted hace, yo diría que el Estado tiene que tener la posibilidad de competir, si ustedes quieren, con el sector privado en igualdad de condiciones, pero en forma mucho, mucho más fácil que lo que ha ocurrido hasta ahora. Poder tener una farmacia popular fue una forma indirecta en alguna medida de bypassear la Constitución también, porque es una cuestión que hubiera requerido por un calificado, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy grande que responde a una extrema ideologización
que hubo cuando se armó la Constitución del año 80. Yo tengo muchos más años que todos ustedes, me tocó estar ahí y fue una cuestión bien impresionante el marco que había detrás de esa Constitución. Casi llegamos a tener el voto censitario. Hubo un par de consejeros que plantean una cosa de ese estilo. Entonces uno se tiende a olvidar de ese tipo de cosas. Entonces yo le diría, ahí tenemos un desafío muy grande. Con respecto al Banco Central, yo le diría, el Banco Central, yo creo que el tema de la autonomía del Banco Central es una cuestión que hay bastante consenso, que es bueno que esa institución tenga un alto grado de autonomía del sector político. Yo creo que eso es bastante razonable. No significa que tenga que mantenerse la autonomía que hay hoy día. Yo creo que hay varias cosas que podrían cambiar y hacer al Banco Central más responsable políticamente, lo que no significa que sus consejeros tengan que ir a una acusación constitucional. Pero eso es parte, yo creo, de los desafíos que va a tener la Convención Constitucional. Alberto Saller, muy... Perdón, sí. No quiero interrumpirle, pero usted ha mencionado una cuestión importantísima en Chile. Ha golpeado una puerta que cuando se empieza a abrir se reacciona con muchísima fuerza y tiene que ver con el royalty. Porque el Estado social de derecho, las ayudas que podemos entregar a las familias, lo que este país pueda crecer, lo que podamos crecer todos juntos, depende en buena medida todavía del precio del cobre, el cobre y las industrias extractivas. Y esto corre para toda América Latina. América Latina no va a salir de esta crisis si no es a través de sus viejas y queridas materias primas. En ese sentido, ¿qué posibilidades tenemos nosotros de impulsar una conversación fuerte, importante respecto al royalty? Esta semana, por ejemplo, sube el precio del cobre y sentimos que tenemos un respiro, que empezamos a bracear hacia arriba, ¿no? Porque allí están todavía la mayor parte de nuestras esperanzas. El país depende del cobre y en ese sentido tiene una enorme oportunidad de reunir más ingresos a través de un royalty, pero cada vez que se abre esa discusión, usted sabe cómo se reacciona. O sea, lo sé demasiado bien, me consta, me irrita profundamente cada vez que lo veo. Desgraciadamente la prensa en Chile normalmente es bastante poco permeable al tipo de argumento que usted señala y que yo comparto. Yo quiero decirles una cosa que quizás ustedes no saben, pero el último día o sea, cuando asume el presidente Elwin la presidencia, la tasa de impuestos a las utilidades de las empresas era 0%. Cero. O sea, es bien impresionante, la que hoy día es 25, 27. O sea, eso le da una idea de que tomábamos como normal o lo preexistente. Es una cuestión, yo le diría, brutal. O sea, en mi opinión no tiene otro nombre. O sea, si tenemos eso como referencia, lo que le quiero... Entonces después cada vez que hubo una reforma tributaria se sostenía, bueno, mañana ya con esto la inversión se desploma, la inversión extranjera se desploma, y si algo ha estado ocurriendo, a pesar de todo esto, las cosas razonables que se hicieron en el futuro, fue que la inversión siguió aumentando y la inversión extranjera en Chile es extraordinariamente importante, incluso en la minilla con el poco royalty que hay. Y usted me pregunta, yo estoy convencido, dentro del marco razonable, hay que discutirlo, hay que analizarlo, el tema de los impuestos a la actividad económica asociada a los recursos naturales, que es más general que el cobre, en un país como Chile, yo creo que es una cuestión perfectamente legítima de discutirse. Espero que a futuro tengamos una constitución que no signifique que uno tenga que ir al Tribunal Constitucional y tengamos la posibilidad de perder, incluso si esa discusión se llegara a acordar en un futuro parlamento. Eso es lo más razonable del mundo. Acá aparece como una normalidad, la normalidad de donde veníamos. Mire, nosotros, hace pocos años atrás, Chile era un país que era acreedor neto internacional. O sea, nosotros estamos financiando al resto del mundo. Estoy hablando de hace 10, 15 años atrás. Esta cuestión es completamente anormal. Eso no significa que la política fiscal tenía una parte muy positiva, que era generar ahorros, etc. Pero llegar a ser nosotros acreedores es una cuestión que yo creo que cuando se analiza, se escribe un libro de historia económica, van a creer que no era verdad así. Porque era una cuestión, es una anomalía. Entonces, claro, ahora se dice, ha aumentado la deuda pública. Claro, ha aumentado respecto a niveles que nunca debió haber tenido tan bajos. Chile todavía hoy día, en octubre de 2020, Fondo Monetario Internacional, cifras internacionales, nos apuntan hoy, como que en diciembre de este año, que ya estamos, y en diciembre de 2021 somos el segundo país del mundo emergente, para ser preciso, con menor deuda pública neta, no solo bruta, sino que también neta. Entonces, yo lo que le quiero decir no es que yo crea que realmente haya que tirar toda la carne a la parrilla, que la irresponsabilidad, que toda esta cuestión que aparece.
pero yo creo que tenemos que tener una cosa razonable. Y yo confío realmente que quienes se dicen por ahí socialdemócratas, unos nuevos socialdemócratas van apareciendo, quienes dicen que estamos dispuestos a hacer Nueva Zelanda y no sé qué, que realmente se tomen el tiempo de mirar lo que significa ser socialdemócrata y lo que significa Nueva Zelanda. Sí. Siguiendo un poco la línea de la Paula, usted hace una descripción cuando le contesta a Mirna respecto de la disciplina fiscal, respecto de los 20.000 millones que Chile tiene depositado en el extranjero, de la buena calificación, de cómo Chile ha podido acceder en estos 30 años a créditos a bajas tasas, porque estamos bien evaluados por los organismos financieros internacionales. Es decir, el Estado de Chile es el lugar donde cualquier ciudadano chileno le gustaría estar en materia de mercado. Entonces a mí me gustaría preguntarle por una tremenda contradicción. Porque ¿cómo se explica que el Estado de Chile tenga ese perfil financiero y sus ciudadanos estén en el polo opuesto? Porque la mayoría de los chilenos no gana más de 500.000 pesos, la mayoría de ellos no están bancarizados, no son sujetos de crédito, se endeudan a unas tasas que rayan en la usura, las pensiones tienen un promedio de 130.000 pesos, estoy leyendo aquí varios datos que anoté de varias fundaciones que han hecho estudios. Entonces, para que la gente entienda en su casa la contradicción estructural de todo esto, el Estado de Chile se saca un 7 en materia financiera, pero sus ciudadanos se sacan un 2. O sea, mientras el Estado de Chile tiene espaldas y tiene ahorros, los ciudadanos chilenos no tienen ahorros. Mientras el Estado de Chile se puede endeudar a tasas muy bajas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario, en fin, los ciudadanos chilenos, la mayoría de ellos, o no se pueden endeudar porque no les dan crédito, o lo hacen a tasas altísimas. Además, si uno evaluara la inversión que ha hecho Chile en materia de salud y educación, ha sido baja respecto de otros países, ¿no? Entonces, claro. Y me deja agregarte un puntito para que cerremos ese puntito, porque lo que le preguntaba a Roberto le preguntaba si toda la ayuda del Estado hubiese sido incluso mayor, como tú planteas de alguna forma, José, podría haber evitado el retiro del 10%. Lo que pasa es que se lo digo porque el gobierno dice que ni toda la ayuda del Estado habría evitado que las iniciativas de retiro del 10% avanzaran en el Congreso. Lo que pasa es que hay una mirada un poquito más, siguiendo esa línea, un poquito más perversa, y perdonen que sea perverso, pero es fácil, o ha sido fácil para el Estado de Chile tener ese comportamiento financiero si no ha invertido en las personas. O sea, si el Estado de Chile durante 30 años no ha invertido en la gente, así es súper fácil ahorrar. Si no ha tenido que pagar salud de calidad, si no ha tenido que pagar educación de calidad, claro, ¿dónde está esa plata? Invertida afuera, ahorrada afuera. Entonces, cuando Chile invierta en su gente, evidentemente va a tener menos ahorros, pero va a tener paz social. No sé cuál es su mirada respecto a esa contradicción que yo planteo. A ver, quiero tomar un punto que hizo Mirna, porque yo creo que, solamente para tomar después lo que se plantea, yo diría de que, para ser justo, es probable que el 10% hubiese sido igual efectivamente planteado y logrado a través del Congreso, pero yo creo que es muy difícil ponerse, digamos, en una cosa hipotética, pero yo digo, ¿por qué digo? Porque está tan desprestigiado el sistema de seguridad social en Chile, que realmente yo creo que esa es quizás la motivación principal. Uno ve las cifras que se daban recién. O sea, el 80% de las pensiones son menores que el salario mínimo. Es cierto que hay mucha gente que cotizó poco, todo lo que ustedes quieran, pero no es que, y quiero ser cuidadoso en esto, no es que la AFP como instituciones manejen mal los recursos que nosotros tenemos puestos en la AFP. Más bien yo diría que la han manejado en general bastante bien. Pero el diseño del sistema, el sistema de seguridad social, es un sistema extraordinariamente malo. Déjeme plantearlo de derecha, no un Mercedes-Benz, no es la Capilla Sixtina, cosas que se han dicho en algún momento, es lo contrario. Es un sistema que no se hizo cargo de las lagunas, no se hacía cargo de las lagunas laborales, no se hacía cargo del envejecimiento de la población, no se hacía cargo de muchas cosas, que hizo que finalmente el sistema de pensiones sea pésimo. Quiero decirle más, yo los desafío a que encuentren un artículo en Chile, de economistas chilenos, de los economistas sobre todo, yo diría del establishment, ¿ya?, escrito antes del año 2008, cuando viene la primera comisión con la comisión Marcel, digamos, del primer gobierno. En todos esos años, un artículo que hable del sistema de fondos de pensiones en su rol de seguridad social.
Casi no existía la palabra. Pero, don Roberto, yo entiendo, pero es que quiero que se haga cargo de la contradicción que yo planteo en mi pregunta. Voy al tiro, solamente que tiene que ver con la previsión, pero también con salud y educación. ¿Cómo es posible, para ponerlo en fácil, para la gente que nos está viendo, discúlpeme, cómo es posible que el Estado de Chile tenga esa radiografía financiera tan proba, como usted describe en la primera parte de la respuesta misma, con ese nivel de ahorros, con esa buena calificación de las calificadoras, con el acceso a créditos baratos, y sus ciudadanos tengan la realidad absolutamente opuesta en materia financiera? Un amplio porcentaje de la población que ni siquiera califica ni siquiera son sujetos de crédito en el sistema financiero. ¿Cómo se explica esa contradicción? Un segundo, ¿no? Para terminar de hacer el punto que le hacía a Mirna, lo que quiero decir es lo siguiente. Este sistema, el sistema de capitalización individual, en la forma en que se creó en Chile y con todas las condiciones iniciales, que es bien interesante estudiarlo, creo que Alejandra tiene un libro ahí que a mí me pareció por lo menos muy interesante. Es un sistema en que casi diría yo que la seguridad social viene por residuo. Lo importante era tener un sistema de ahorro colectivo, un sistema de financiamiento de las empresas, que no es menor, y yo quiero decirlo claramente, yo creo que ha jugado un rol muy importante para el financiamiento interno en Chile, de largo plazo, en moneda nacional, una serie de cuestiones que otros países no tienen, y que ha sido muy importante para el crecimiento económico chileno. Ese es un tema que no lo quiero minimizar, al contrario, me parece importante destacarlo. Pero ese no debería ser el objetivo central del sistema de seguridad social. El sistema de seguridad social, como objetivo central, es dar buenas pensiones, y el sistema ha dado pésimas pensiones. Entonces, así de claro es. Ahora, respecto a la otra pregunta, yo creo que es muy mayor el tema. Yo creo que acá hay una cuestión de grado, yo les insisto. Yo creo que lo que ha ocurrido en Chile es que ha habido tanto temor de entrar a discutir los temas, entrar a discutir el royalty, entrar a discutir un mayor rol del Estado, que el Estado realmente ha privilegiado en la práctica, y no estoy diciendo una cosa conspirativa, pero privilegió mucho más efectivamente cómo nos calificaban a nosotros las agencias de crédito internacional, cuán riesgoso éramos, cuán bien comportábamos, si aparecíamos en el Financial Times en primera página o no, ¿ya? Éramos como la estrella de América Latina en ese plan. Y lo otro quedó absolutamente dejado de lado. Yo comparto eso. Yo creo que hay yo creo que fue un feroz error. Siempre yo en lo personal lo critiqué con respecto a muchos de mis colegas que estaban en eso, de realmente no ponderar las dos cosas, porque se extremó la situación. O sea, una cosa es que queramos ser responsables, y yo creo que hay que ser responsables fiscalmente, lo vuelvo a repetir, pero otra cosa es que seamos lejos el mejor alumno del curso a nivel financiero, que tengamos que ser nota 7 y no nota 5,5, que me parece que es mal, siempre que, efectivamente, contestando la pregunta, justamente pasemos de 7 a 5,5, no digo pasar de 7 a 2 o a 1, que es la caricatura que se hace cuando uno hace este tipo de argumentos, ya se van a Argentina, se van a Venezuela. No, claro. Pasar de 7 a 5, ¿ya? Pero que esos 2 puntos menos de ser tan bien considerados por la Agencia de Crédito Internacional tenga como contrapartida el financiamiento de la salud, el financiamiento de la previsión, la educación. Eso yo creo que hemos tenido una falla brutal en los últimos años en Chile. Y creo que eso no significa decir que todo estuvo malo, ni mucho menos, pero creo que tenemos que hacernos cargo para el futuro, de entre todos trabajar ese tipo de un enfoque de esa naturaleza. Muchas gracias, Roberto Saller. Muy interesante esta conversación que ha tenido con el panel de Pauta Libre, Paula Molina, Mirna Schindler, Alejandra Matos, que lo han entrevistado el día de hoy. Gracias, que esté muy bien, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, bueno, no sé, tenemos que ir al corte. Déjame decir dos cositas, porque creo que es muy interesante, y lo que me va quedando a mí, y yo soy un absoluto convencido de que la paz social no es por defecto, no es for granted, como dicen los norteamericanos. La paz social hay que pagarla, hay que financiarla. Y Chile prefirió ser el mejor alumno del curso en materia financiera a nivel internacional que ser socialmente responsable. Fuimos financieramente responsables y socialmente irresponsables. Yo creo que ahí, cuando uno analiza la figura del Estado y la figura de las familias chilenas en términos financieros, se encuentra con
dos realidades completamente distintas. Es un contraste bien brutal cuando tú lo planteas, un país que no tiene deuda y que incluso le presta a otros, cuando las familias tienen deudas, y tú decías, en algunos casos bordeaba la usura. Yo creo que en muchos casos pasó la usura, estoy recordando el caso de la Polar y otros momentos donde los cuales tantas familias y tantas personas tuvieron que gastar lo que no tenían, pagar lo que no debían, para ir financiando un sistema donde nunca iban a estar al día porque las deudas sencillamente las atrapaban. Sí, yo diría solamente rescatar la frase de Roberto Saller: la concentración económica es el gran tema en Chile y por eso la transparencia es tan necesaria y saber cómo se hacen y se ejecutan los negocios. Alejandra Matus, palabras al cierre de esta entrevista. Sí, yo creo que en Chile la concentración es de poder, no es la concentración económica, es el resultado de la concentración de poder. Porque cuando se trata de acudir al Estado para mantener esos privilegios, se olvida la premisa neoliberal y el Estado son los más estatistas del mundo. Creo que la concentración de poder es la que ha permeado la política, ha permitido financiar candidatos y mantener el statu quo de las cosas, y creo que mientras que no se desenmarañe esa bola, vamos a seguir igual. Bien, pues vamos a la pausa. Ya está con nosotros la senadora Jimena Rincón para conversar de varios temas en el siguiente bloque. Consejo Full College, el primer y único ERP para la educación en Chile que apoya la gestión académica, administrativa y financiera de establecimientos educacionales. Sus clientes avalan la experiencia de 21 años al servicio de la educación. Tienen presencia nacional, son una empresa en convenio marco y tienen muchos productos y servicios. Por ejemplo, gestión académica y administrativa, recursos humanos y contabilidad especializado para establecimientos educacionales, aula virtual, asesoría contable y financiera, mensajería de texto, también es uno de sus servicios. Aplicación móvil para alumnos y apoderados. Puedes visitar la página para tener toda la información, fullcollege.cl. Bien, está con nosotros la senadora y precandidata presidencial de la Democracia Cristiana, senadora Jimena Rincón. ¿Cómo le va? Se vino del Maule, entiendo, ¿no? Me vine del Maule ayer para estar hoy día con ustedes y me voy porque estamos con primarias nosotros allá. Bueno, en el país hay más de 80 primarias. En el Maule tenemos 5. Linares, Cauquenes, Villalegre, Gualañé y Pelarco. Bien, bueno, en materia de temas electorales, ¿se adelanta la carrera presidencial con la modificación de gabinete, cree usted? ¿Se comienzan a encender los motores también en la oposición o no? A ver, nosotros ya estamos con carrera presidencial, tenemos primarias el 17 de enero en la Democracia Cristiana, en que votan independientes y demócratas cristianos en todo el país. De hecho, hoy día salió publicada más de 1.200 firmas de apoyo a mi candidatura a lo largo de todo el país, con alcaldes, concejales, consejeros regionales, candidatos a gobernadores, presidentes comunales, presidentes regionales, un despliegue bien importante. Hemos estado trabajando en eso. Ahora, en esa línea me llama la atención una entrevista que da hoy día Joaquín Lavín al diario El Mercurio. Sí, El Mercurio, ¿no? Que él dice que se prepara por un escenario de una segunda vuelta con Jadwe o Giles. No menciona hasta ahora no han estado en la visibilidad pública las opciones de centro, y yo creo que a Joaquín le conviene obviamente tensionar el ambiente con los extremos, pero creo que todo el despliegue que vamos a tener va a instalar y posicionar nuestra alternativa como una alternativa competitiva. En eso hemos estado dentro de lo que se puede en medio de la pandemia, ¿no es cierto?, recorriendo algunos territorios, pero obviamente hay limitaciones que antes no existían. Y uno tiene que ser tremendamente responsable en los mensajes públicos que envía. Sí, senadora, me gustaría hablar de todas maneras más adelante de su candidatura, y porque además se vienen primarias para enero, entiendo. 17 de enero, sí. En la Democracia Cristiana, junto a Alberto Undurraga, ustedes son los candidatos. Pero quiero despejar el tema de Felisa y Forrado, senadora, porque usted tuvo que salir al paso ahí de explicaciones que tienen que ver con lo que pasó cuando se discutía ese 18 de noviembre, el lunes 18 de noviembre, en la Comisión de Constitución del Senado, se discutía la ley de retiro del segundo retiro del 10%, y ahí usted presenta una indicación. Le voy a leer textual para que se quede claro, digamos, de qué estamos hablando. No podrá restringirse la asesoría previsional, sea gratuita o remunerada para efectos del retiro de fondos de pensiones que las disposiciones transitorias de esta Constitución establezcan o para otros fines
previsionales que el afiliado determine. Esto fue leído como un abierto apoyo a Felisa y Forrado. ¿Por qué? Porque se había, se había trascendido que su hermano, Ricardo Rincón, prestaba asesoría a esta organización. Y me gustaría partir despejando aquello. ¿Qué relación tiene usted con Felisa y Forrado? A ver, primero despejemos la indicación, porque no se presentó ahí, se presentó antes. Las indicaciones tú las presentas siempre antes de que se empiece la discusión de los proyectos de ley. Y es importante decirlo porque más de algún colega insinuó que al yo reemplazar a Pancho Huanchumilla, ahí la había presentado. Eso es falso, la indicación estaba presentada como todas las indicaciones, de hecho, se presentan antes de que se empiece la discusión. ¿Por qué? Porque cada colega, de los que son miembros de la comisión, como de los que participamos en las discusiones, tienen que conocerlas para poder llevar fundamentos a favor o en contra en el minuto de hacer el debate. ¿Y por qué dice el senador Huanchumilla que usted trató de pasar cuchufleta? Mira, no me explico la expresión de Pancho. Cuchufleta significa engaño. ¿Lo habló con trampa. Sí, le mandé un WhatsApp y su respuesta fue que no lo había leído todavía. ¿Y nunca más se conversó? Nunca más hemos conversado. Pancho no está yendo al Congreso, está en su región y no sale de su casa. Pero es importante precisar aquello, porque las indicaciones se conocen antes. De acuerdo. Segundo, no es una indicación para Felisa y Forrado. De hecho, Felisa y Forrado es una empresa de asesoría financiera en materias previsionales y los asesores previsionales están regulados por ley desde hace ya varios años. El 2012, si no me engaña la memoria, no así Felices y Forrados, claro. No así Felices y Forrados, y esa es toda una discusión que hay en el Parlamento respecto de la regulación. Yo creo que todas las actividades hay que regularlas, todas sin excepción. Pero esto tenía que ver con ese otro segmento que además no solo se habían reunido conmigo, habían enviado carta a todos los parlamentarios respecto de la actividad de ellos, porque ellos dicen, nos están confundiendo con Felices y Forrados y no somos lo mismo. Hay un texto que conoce todo el mundo, tú lo debes haber leído. Tengo acá la declaración pública de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales. Lo que quiero preguntarle, senadora, para que quiero despejar. Respecto de mi hermano o mis hermanos, lo que hacen mis hermanos, créeme, que es un tema de ellos. Yo no soy ni la mamá ni la abuelita de ellos para andar preocupada de lo que hacen. Estoy todo el día en terreno. Este tema, el tema de pensiones, es un tema que conozco, que sale en todas las reuniones a las que yo voy, con juntas de vecinos, con talleres, en las ferias, porque es un tema. Y escuchaba atentamente la entrevista que le hacían a Roberto Saller, un hombre que de verdad es excepcional, y es un tema que a la gente le duele. Las pensiones en nuestro país son muy bajas y por lo tanto la ciudadanía recurre permanentemente y habitualmente a este tema como un tema de dolor y de preocupación. Senadora, chiquitito, porque quiero entrar al tema de lo que usted opina sobre Felices y Forrados, pero usted no sabía que su hermano... No, yo no lo conocía. A raíz de todo esto, obviamente, me impuse, lo llamé y le pregunté directamente. Así ustedes dicen los periodistas, hay que ir a la fuente. Bueno, fui a la fuente y le dije, oye, ¿tú estás asesorando formalmente a Felices? Pero eso fue después de que presentó la indicación. Después, yo no tenía idea que él era abogado de ellos. ¿Qué opina usted de lo que hace Gino Lorenzini? La pregunta es la siguiente. Este es un negocio no regulado que de alguna manera, ¿no es cierto?, trata voy a plantearle las dos miradas que hay. La mirada de Gino Lorenzini, nosotros le hacemos un favor a la gente para que aprenda dentro del sistema a mejorar sus pensiones. Y otros dicen, es un negocio a costa de la seguridad social de las personas. ¿Cómo lo ve usted? A ver, yo creo que aquí ha habido una ausencia del regulador, superintendencia, y de los administradores de los recursos de los trabajadores, AFPs, para entregar buena orientación a los afiliados para que ellos puedan tomar buenas decisiones. De acuerdo a nuestro sistema, tú puedes elegir entre los 5 multifondos que hay, puedes cambiarte las veces que estimas pertinente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque... Y esa es otra discusión, gran discusión, por cierto, y en virtud de aquello, tomar, ¿no es cierto?, los riesgos que tú estimes adecuados. ¿Por qué? Porque el sistema definió hace ya un buen tiempo atrás que la ciudadanía iba a determinar dónde iba a tener sus fondos, con márgenes. La gente obviamente que está más cerca de jubilar no puede tener sus fondos dentro de los fondos más riesgosos a efecto de protegerlo. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ha habido ausencia de indicaciones, de regulaciones, de orientación y al final del día la ciudadanía no tiene información. Y surge este negocio, ¿no es cierto?, de Felices y Forrados, que lo que hace es entregar información masiva al mercado. Si es buena, si es mala, bueno... ¿Es un cruel engaño, como decía una columna? Yo creo que se extralimitó quien puso aquella afirmación, ¿ya? Y creo que Gino de hecho le contestó. Yo he leído todas las columnas sobre el tema.
Y creo que es importante que la autoridad aquí tome cartas en el asunto. O sea, hay que regular allí, ¿no? Yo creo que hay que regular a todos. Siempre lo he dicho. Y lo he dicho además en la Comisión de Hacienda, lo he dicho en las reuniones ¿Con de trabajo que limitación al cambio de fondo? Porque el proyecto del gobierno, lo que esta semana conocimos, fue que está limitando los cambios de fondo, solamente se va a permitir el cambio al fondo siguiente, digamos. No, se va a permitir 2 cambios en el año, ¿sí? Salvo que sea el fondo al fondo siguiente, digamos, claro. Y ¿usted está de acuerdo con esa figura? A ver, si tú me preguntas a mí, yo digo, ¿saben qué? ¿Por qué no transparentamos esto? Si vamos a limitar los cambios, no hagamos más cambios. Que la AFP sea la que asuma los riesgos que corre el afiliado con sus platas y que ellos determinen dónde tiene que tenerlos para que renten de mejor manera. Senadora. Si no va a ser así, creo que no corresponde que limiten al trabajador de algo que existe, que es la posibilidad de mover sus recursos. Senadora, para cerrar el punto, ¿qué opina o qué respuesta tiene usted para este mail de un ex empleado de Gino Lorenzini, Esteban Rodríguez, que hace un relato con las labores que realizaba con la empresa, él fue desvinculado, en fin, y dice que él escribía o hacía asesorías para usted, para su trabajo parlamentario? Mira, entonces, mis asesores en materia de pensiones son Álvaro Gallegos, ex superintendente de AFP, Maximiliano Boada, ingeniero y abogado, ingeniero comercial y abogado, que son asesores formales, y Patricio Basso, que es un asesor ad honorem. Pero perdón, ¿este señor no lo conoce usted? No lo conozco, no sé quién es. No tengo idea, ni siquiera... lo asesoro en cambios de fondo, pues, senadora. No. Los asesores de cambio... mi asesor de cambio de fondo es mi pareja. O sea, lo que Mina está planteando y el contenido es que me parece interesante. Lo que Mina plantea y el contenido de ese documento, de esa carta, donde dice que este señor que trabaja para Felices de Forrado al mismo tiempo le asesoraba a usted, eso es falso de su punto de vista. Yo no lo conozco, no sé quién es. Y lo que me sorprende de manera increíble es que la prensa, o una prensa en particular, se haya dedicado a atacarme respecto de esta acusación. Insisto, no conozco a este señor. Y la acusación de fondo, que es una triangulación de dineros, que no hizo el señor Lorenzini, que la hizo el mostrador, haya pasado absolutamente colada, no haya ninguna. No en este programa. No aquí. Aquí lo tratamos. En este programa no lo he visto, pero en este canal sí he visto que es un tema. Aunque hay un tema nuevo, ¿ah? Pero hay un tema... CIPER publica esta semana que Volcom le debe a Piñera Morel 500 millones de pesos, que si bien Piñera Morel se había salido el 2015 de Volcom, ese crédito todavía permanece impago, o sea, pagado, pero que todavía hay una relación financiera entre Volcom y el hijo del presidente, digámoslo. Eso está publicado en el CIPER. Y no solo eso, también se ha publicado por CIPER y por el mostrador información de quienes están detrás de Asment, quienes están detrás de las empresas que están involucradas en esta acusación, que son altos personeros de la política de nuestro país. Correcto, pero para cerrar, para usted, Gino Lorenzini, Felices y Forrados, ¿es una organización que debe estar ahora ya regulada? Todos los actores financieros, todos, tienen que estar regulados, siempre. Senadora Rincón, el marco de esta conversación para la opinión pública debe o puede parecer un poco extraño, porque habla de esta posibilidad de ir moviendo fondos como si estuviéramos en una mesa de juego donde nosotros vamos a tratar de ganarle al sistema, tratar de tener algún tipo de pequeña mejora que nos permita garantizar una pensión que no sea tan extremadamente baja como es para la mayor parte de los chilenos y las chilenas. Yo creo que si hay personas jubiladas o pensionadas que nos estén viendo, a lo mejor les va a parecer absolutamente extraño que exista esta posibilidad de ganar más o ganar menos, que la verdad no se condice con lo que es el sistema hoy en Chile de inseguridad social en la práctica, porque no hay seguridad social. Y en ese sentido, respecto a la naturaleza del sistema, parece que aquí hay una conversación que está totalmente disociada entre quienes creen cómo vamos a regular, sacar la plata para hacernos una lógica como de pasada, ¿no es cierto? Yo voy a ganarle al sistema, voy a conseguir, versus lo que se está pidiendo, me da la impresión a mí, que es más bien generemos un sistema de seguridad social donde todos nos apoyemos unos con otros y no estemos pasando las penurias que pasa la gente retirada. Eso quería decirle. Y la otra pregunta tiene que ver con también lo que está en el fondo de esta conversación y que tiene que ver con, y usted misma lo dice, yo fui ministra del Trabajo, yo fui directora un tiempo de una AFP. Usted sabe que lo que está en el fondo de esta discusión es esa sospecha que tiene la ciudadanía respecto a que hay una puerta giratoria y las personas están a veces regulando a las mismas instituciones donde después van a ir a trabajar y que por lo tanto hay una cuestión de influencia, interés que a lo mejor no es el llamado directo, sino que es la puerta giratoria donde
un grupo va pasando de un lado a otro como en una silla musical. A ver, toda la razón, y vamos a despejarla, porque hay dos temas distintos en tu planteamiento. Uno, respecto de la posibilidad de que la ciudadanía mueva o no mueva sus dineros en el sistema. Y eso es una facultad legal establecida en la ley hace ya algunos años, cuando se crean el sistema de multifondos. Eso existe hoy día. Y obviamente, en la medida que uno va conociendo el sistema en detalle, sabe que vas a poder sacar mayor rentabilidad en el fondo que tú tengas, en los ahorros que tú tengas, pero eso no se va a traducir necesariamente en una mejor pensión. Y ahí, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Con Patricio Vaso, con el equipo de trabajo que tengo en nuestra oficina, hemos hecho una propuesta concreta. Se la hemos entregado al gobierno. El gobierno hasta el día de hoy no nos ha respondido. Y esa propuesta tiene que ver con, primero, cambiar el sistema de las tablas de mortalidad. Hoy día en Chile la gente no se muere en la edad que se proyecta con las tablas de mortalidad, y eso basta ver, ¿no es cierto?, los datos del INE, del registro civil, para saber que la ciudadanía en nuestro país se muere a los 80, 85 años. Segundo, cambiar la fórmula de cálculo de la tasa de interés técnico del retiro programado, porque si uno hace ese cambio, vas a mejorar inmediatamente el sistema de pensión y vas a dejar de seguir jugando con el sistema para inducir finalmente a la ciudadanía que tome una renta vitalicia. Debo decir que de las 7 AFP, 5 son de compañías de seguro. Tercero, eliminar el factor de ajuste, que es un factor que todos los años se calcula en el ahorro de los trabajadores y se les va restando y no se le devuelve al año siguiente para volver a calcular. Y cuarto, hablar derechamente sobre las comisiones de intermediación y comisiones de administración. Si nosotros tomamos esos 4 temas y los aplicamos, que son todas medidas administrativas, no pasan ni siquiera por el Parlamento, cambiamos e incidimos en la pensión de la ciudadanía, de manera real hoy día. ¿En cuánto? En un 50% al menos. Esa es la realidad. Y la pregunta es, ¿por qué no se quiere hacer? ¿A quiénes estamos defendiendo? ¿Los ahorros de los trabajadores? Hoy día una persona que se pensiona por retiro programado, cuando se muere, no ha gastado ni la mitad de lo que tenía cuando empezó su jubilación. Eso, perdónenme, es inmoral y no corresponde. Y yo creo que llegó el momento en que hablemos en serio de estos temas. Respecto del otro tema que tú planteas, primero, yo nunca regulé a las AFP. Yo era superintendente de Seguridad Social, antiguo sistema, ley de accidentes del trabajo, cajas de compensación. Nunca regulé a las AFP. Segundo, me invitaron a ser parte de un directorio, fui directora de esa AFP que como ministra del Trabajo cuestioné en una fusión de papel que le significó, junto con otra AFP, $400 millones menos al Estado de Chile. O sea, cuando uno ejerce los roles, tiene que ejercerlos con transparencia y sin conflicto de interés. Y yo creo que eso he dado cuenta en la vida de trabajo que he tenido. Y mi propuesta, la propuesta que hemos hecho, con datos, con cálculos, junto a Patricio Vaso y el resto del equipo, da cuenta de defender los intereses de los trabajadores y no de quienes administran los dineros. Claro, senadora, pero solo un punto a eso. Si dependiera de los exámenes de conciencia que nos hacemos cada uno de nosotros, no existirían inhabilidades en el sistema. No, cuidado, no son exámenes de conciencia, son hechos objetivos, públicos y conocidos. Pero de todas maneras dependen del actuar individual. Y lo que pensamos en general en las regulaciones de la sociedad es que queremos que no exista esta absolutamente de acuerdo, pero yo no me fui de una regulación a ser directora. Nunca regulé. Lo que le quiero preguntar es si tiene la ciudadanía certeza de que el estar en la posibilidad de, por ejemplo, participar en el directorio de una AFP y luego presentar proyectos que afectan directamente a la AFP. Los intereses ¿Cómo debería la ciudadanía entender los intereses de la ciudadanía? Y eso es lo que importa. Y gracias a haber estado en ese directorio conozco el sistema absolutamente. ¿Cree que no debería existir regulación alguna para que las personas ejercieran cargos en una AFP, por ejemplo, y luego determinaran legislaciones para regularlas? De un año, y por eso existen los límites, y eso existe hoy día. ¿Y cree que son suficientes las que hay en Chile? Yo creo que en la medida que haya transparencia, y eso cada día se ha instalado más en el país, y accountability y seguimiento, obviamente vamos a poder ser mucho más claros respecto de la inexistencia de conflicto de interés, que es lo que al final tienes que regular. Y creo que eso cada día hay que perfeccionarlo más. ¿Y usted cree que el presidente Piñera tiene conflictos de interés o no? Bueno, yo creo que el presidente Piñera no ha explicado ni ha respondido frente a la acusación que se hizo por parte del mostrador, por parte de quienes hoy día, ¿no es cierto?, están hablando en CIPER Chile. Y creo que el presidente tiene que despejar que sus intereses económicos no han entrado a la oficina de gobierno. Y hasta el día de hoy eso no se ha despejado. Porque hoy día habla quien está a cargo de Hábitat, ¿eh? Da una entrevista larga al Cuerpo B del Mercurio y dice que todo fue ya
profundamente investigado y que esto son cosas que no vale la pena ni que Hábitat ni que el presidente se refieran? Yo creo que el presidente tiene que referirse y creo que hay que despejarlo, es el presidente de la República, y creo que no tiene que haber duda respecto de aquello, por un tema que lo dice Paula, de fe pública, de transparencia. Me refiero a Cristian Rodríguez, que está a cargo de AFP Hábitat y hoy día da una larga entrevista al cuerpo. Que es la AFP involucrada en la acusación. Alejandra. Quiero llevarla al tema del conflicto de interés, pero en otro ámbito. Usted se reunió con el director, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, la NFP, en septiembre de este año, con Marcela Sabat, para pedirle que se prohíba la contratación de jugadores profesionales que tengan acusaciones de violencia intrafamiliar. Cuando su hermano fue acusado de violencia intrafamiliar en el conflicto que se vivió en la democracia cristiana en 2017-2018, usted lo defendió públicamente, dijo que esta era una acusación malintencionada de su exmujer, digamos, la culpó a ella. Sin embargo, hay una sentencia judicial de un tribunal civil que lo condenó como autor de esta violencia intrafamiliar. Ese tribunal lo condenó a cumplir un tratamiento, una terapia que nunca realizó, está en desacato del cumplimiento de esa condena. Y además el tribunal le ordenó al registro civil anotar esa condena en sus antecedentes, cosa que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Es difícil que las personas, por supuesto, no se le puede pedir a las personas que se hagan cargo del comportamiento de sus familiares, pero en el caso suyo, que aspira a la presidencia del partido, que aspira a la presidencia de la República y que además ha tomado una postura política respecto de la necesidad de defender los derechos de las mujeres ante la violencia intrafamiliar, ¿cómo ha madurado ese tema en el tiempo o mantiene la defensa de su hermano en un caso en particular y la condena al resto? A ver, Alejandra, primero despejar la petición que se hizo a el presidente de la NFP. No era que no se contrataran futbolistas, porque creo que limitar el derecho al trabajo de las personas es grave. Lo que nosotros les pedimos era que primero se implementaran los protocolos para no solo el tratamiento, acompañamiento, seguimiento de situaciones de casos de violencia contra las mujeres, porque nos parece que es un tema que es más que relevante. Cuando uno mira los datos de violencia, de femicidio, de hecho el 19 estábamos conmemorando el primer Día Nacional contra el Femicidio en nuestro país a raíz de la muerte del asesinato de una menor de 6 años por parte de su padre. Y es muy relevante que en Chile por primera vez estemos conmemorando aquello y lo instalemos como un tema nacional relevante. Dicho aquello, no se le pidió que no contratara, sino que más bien hubiera protocolos, que hubiera escuelas de fútbol mixta para que los niños y niñas sepan desde los primeros pasos lo que es relacionarse con el par de otro género, y de esa manera las relaciones hacia la adultez sean distintas y sean de respeto, de buen trato, porque tiene que ver también con un tema de educación. Dicho aquello, y entrando al tema de mi hermano, lo que primero no hay una condena de violencia. Se desestimó 3 veces por el Tribunal Penal. Se desestimó por el Tribunal Penal, pero recordemos también a la ciudadanía que en ese tiempo, es importante este punto, porque en ese tiempo, 2003, no existían los tribunales de familia y no estaba tipificado tampoco la violencia intrafamiliar como un delito penal, estaba tipificado lesiones. Y era el Tribunal Civil el que calificaba si había existido violencia intrafamiliar o no, independientemente que después un Tribunal Penal pudiera, la condena, la sentencia por violencia intrafamiliar de un Tribunal Civil existe respecto de su hermano. Está, según en la justicia, acreditado que él golpeó a su mujer. Querida Alejandra, te podría traer el fallo acá, no lo tengo, pero no está acreditado que golpeó. Y es importante el punto, porque sin perjuicio que no existían tribunales especializados en la época, sí existían tribunales penales para determinar si había o no había lesiones. Y eso se desestimó 3 veces. Y respecto de la condena del Tribunal Civil, del tratamiento psicológico,
no decía relación con la acreditación del hecho penal o de lesiones, porque si hubiese sido así, Alejandra, el Tribunal Civil tenía la obligación de remitirlo al Tribunal Penal, cosa que no hizo. Entonces, senadora, es súper importante despejar el tema. Y voy a cerrar con esto, porque yo me las voy a jugar siempre por condenar la violencia, por defender al agredido y a la persona que obviamente sufra violencia. Creo que es lo que corresponde. Sea o no sea. Bueno, perdón, Alejandra, esto es súper importante. Yo me entrevisté con Carolina Hidalgo en el momento en que esto estaba, digamos, explotando de alguna u otra manera. Nos juntamos, ella es funcionaria de gobierno, ella quería dar una entrevista, finalmente no se sintió segura, en fin, yo leí el expediente completo, escuché su relato, que es bien brutal, no tengo por qué, no voy a creerle ni no creerle, digamos, yo no tengo la verdad, estoy diciendo que solamente yo conversé con la víctima y ella me comentó a mí y me relató la secuencia. ¿Usted dice que todo eso es falso? ¿Cómo vamos a entrar en el tema? Voy a tener que entrar a cosas que... Es que lo planteo porque ya que Alejandra puso el tema, yo no puedo no dar testimonio de la conversación que yo tuve con ella. José Antonio, ¿te leíste el expediente? Sí, pues lo pedimos en el canal, me acuerdo, en esa oportunidad, antes de que yo me entrevistara. Era largo, era muy largo. Lo leímos en ese momento con la editora, que era la Ángela Robledo, que era la editora de Mega en ese momento. El del Tribunal Civil. Exacto. Son 3 expedientes. Uno, solo para que lo sepas, uno civil y 2 penales. No, leímos el civil. Ya. Es que es importante leer todo. Por eso le planteo, le cuento lo que yo escuché de la víctima. José Antonio, no, está bien, si yo te creo, no tengo por qué dudar de ti. Yo me leí los 3 expedientes, yo estuve cerca en esa época, yo le presenté a Carolina, mi hermano, trabajaba conmigo. Y un día llega mi hermano a mi casa y me dice, Jimé, no me quiero casar. Le dije, bueno, no te cases. No era su señora Alejandra, para que lo sepas, era su polola. Sí. Y llevaban un año viviendo juntos. Bueno, pero el tema, me imagino que en ese tema tú no tienes la postura de que necesita el papel. Ninguno. ¿Puedo terminar de hablar? Llevaban pololeando un año, estaban viviendo juntos, ella quería casarse, habían puesto fecha de matrimonio y de repente Ricardo me dice, ¿sabes qué? No me quiero casar. Le dije, bueno, no te cases, habla con la Carola, resuélvanlo. Claro. Y volvió después y me dice, la Carola me dice que tengo que indemnizarle los años perdidos o si no que me tengo las consecuencias. Senadora, déjame terminar porque es un tema súper doloroso. Sí. Y ella era mi amiga. Es que usted ya dijo eso en el pasado. Sí. Ah, bueno, entonces no respondo. No entiendo, pero... No respondo nada más, porque como ya lo dije... No, sí lo puede responder, pero quiero ahondar sobre el mismo tema, porque esta postura que tiene usted es la postura que tienen mayormente las familias de las personas normalmente acusadas de cualquier delito. Mi hijo no lo hizo, mi hijo es bueno, es ella, la pécora. Digamos, ese es el típico argumento, es un argumento, ella quería sacarle plata, ella quería... Y es Alejandra, una manera de... ¿Sabes qué? Alejandra, yo he enfrentado 2 campañas con este tema. Sí. Y mis consejeros y mis asesores me han dicho, Jimena, sal de ahí, no lo defiendas porque esto te va a perjudicar. Y yo hay una cosa que tengo clara, yo voy a defender siempre la verdad, aunque me cueste cualquier cosa. Si mi hermano es culpable, yo voy a, obviamente, condenarlo. Si mi hermano es inocente o otra persona es inocente, no puedo hacerlo. Yo conozco las pruebas, conozco el caso, vi las radiografías de preexistencia de supuesta fractura de nariz. No eran de la fecha que ella decía. Entonces, no puedo decir, por salvarme yo, algo que no es cierto. Y perdónenme, pero en esto tengo una sola postura. Y yo lamento lo que vivió la Carola, porque obviamente tenía todas las ilusiones del caso. Y lamento todo lo que ha vivido Ricardo, con su señora, con sus hijos, porque esto es permanente. Y lamentablemente lo tiene que revivir por mi culpa en este caso. Y es súper doloroso. Él lleva casado 12 años, tiene 2 niños preciosos, uno de ellos mi ahijado, y créanme que es súper doloroso para él. Más aún, senadora, sabiendo también que es súper doloroso para una mujer que hace una denuncia ante un tribunal de la República. Por supuesto, Alejandra. Que fue a la clínica Las Condes, a la clínica alemana, perdón, que constató las lesiones. ¿Viste el certificado? ¿Viste el certificado, Alejandra? El tribunal acreditó el hecho. No es así. No es así, porque si lo hubiera... Lo acreditó porque el penal y no se hizo. No, pero
pero por algo lo invita. ¿Por qué lo mandó a un tratamiento terapéutico? Porque el abogado le dijo que si él cumplía ese tratamiento iba a reconocer lesión y no iba a poder defenderse en lo penal. Y no lo cumplió. Porque estaba en el juicio penal, Alejandra. El juicio, pero bueno. Yo creo que... el tema es que la verdad, ¿cómo puede usted saber la verdad si usted es la hermana del imputado? Usted no puede saber cuál es la verdad. ¿Cómo va a ser más verdad lo que dice usted a lo que dice un tribunal? Y los tribunales penales no son... Estamos hablando del tribunal civil que sí se pronunció. Pero no determinó que hubiera, como dices tú, una condena por violencia. Y eso es lo grave. A mí me preocupa que tú insistas en esto cuando no es lo que dice la condena. No dice la sentencia, porque ni siquiera hay condena. Senadora, ¿algo más que agregar? No, créanme que este es un tema súper doloroso, súper complejo. Yo voy a defender a las mujeres siempre. He presentado mociones, he votado a favor, he sido súper clara en esto, he avanzado porque creo en este tema. Pero eso no significa que no seamos capaces de ver caso a caso. Entiendo. Y eso tiene un costo para mí, lo sé. Y creo que uno no puede desdecirse de las cosas en las que cree. Vamos a otro tema y me interesa entrar justamente en lo que va a ser su candidatura. Usted, tal como señalábamos, va a una primaria en enero con Alberto Undurraga para definir quién va a ser el finalmente candidato del partido. Dentro de su partido hay camaradas que dicen que no es el minuto, que hay que poner la atención justamente en la convención constituyente. Y ayer se publicaba una columna de Francisco Vidal, ex vocero de gobierno, digamos conocido ya, ¿para qué lo voy a presentar más?, señalando que si la oposición no va unida en lo que se viene, que para él resulta la elección más importante de todas las elecciones que vamos a tener el próximo año, que es la elección de la Convención Constitucional, se corre el riesgo de que finalmente la derecha o la centro-derecha termine obteniendo mayor cantidad de constitucionales en relación a la oposición y que finalmente esta voluntad soberana que se expresó en el plebiscito de este 80-20 quede completamente desdibujado. Entonces yo pregunto, usted primero que nada, ¿qué le parece la posibilidad real y cierta de tener unidad en la oposición? Y también se lo pregunto, senadora, perdone que de nuevo insista con el hermano, pero ahora con otra parte, porque su hermano por la región del Maule, estoy bien, ¿no? Perdón. O'Higgins. Sé que yo soy pésima para la geografía, perdónenme. No te preocupes. Región de O'Higgins, sexta región. Él va como candidato a gobernador, independiente, ¿verdad? Pero es apoyado por el presidente regional de la Democracia Cristiana. Entonces, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo lidia usted? Porque usted tiene que responder por su hermano y también en este caso. ¿No llamó para decirle, oye, gracias por el apoyo? Le pregunto. No, gracias a Dios no tengo que responder por lo que hacen terceros, sino que por lo que hago yo. Exactamente, pero eso es súper importante en la vida. Pero le salta, porque además él está siendo apoyado por demócratas cristianos de la región en vez de apoyar al candidato a la unidad constituyente, que es un socialista. También no puedo responder por todo lo que hacen mis hermanos, porque sería un desastre. Vamos a una pausa cortito. Perfecto. Se relajan todos aquí y vamos a la pausa y volvemos. Vamos. Ponga atención al siguiente mensaje. ¿Sabías que Mora Pavich Odontología nunca dejó de atender durante la pandemia? Bueno, la vocación de servicio de un equipo súper comprometido los mantuvo atendiendo las urgencias y las necesidades dentales impostergables de miles de pacientes. Tomaron todas las medidas de seguridad basados en evidencia científica y también en evidencia normativa. Fueron un pequeño aporte al sistema de salud, pero ahora, más que nunca, los invita a retomar sus tratamientos dentales con los mejores estándares de seguridad. Ingresa a morapavich.cl y podrás agendar tu próxima cita o responder algunas dudas a través del siguiente teléfono 22656960. Gracias, Mora Pavich Odontología. Bien, me vengo para acá rápidamente. Oye, primero agradecer a nuestros tuiteros queridos, comunidad, que tenemos que hacerle un guiño siempre, porque no nos da el tiempo a veces para leer muchos de sus tweets, pero todos los domingos nos premian haciéndonos trending topic número 1. Y yo, cuando estoy mirando para abajo, porque estoy leyendo sus consultas, inquietudes, y lo trato de plantear en la medida de lo posible aquí. Contarles que vienen novedades en la temporada 2021,
se van a ir rotando los paneles, va a ser un grupo de periodistas mujeres que nos van a ir acompañando todos los domingos. Es que hay muchas mujeres muy poderosas que están esperando también ser parte del programa. Y que ya son, y que todavía no han estrenado, pero sí. Viene también un horario nuevo, vienen varias cosas para la temporada 2021. La Mónica también está incluida, la Paula, la Mirna, la Alejandra y otros nombres más que ya conocerán en su debido momento para que la gente tenga más o menos claro que el esquema del programa va a variar para ir sorprendiendo también a la audiencia temporada a temporada. Por femenino. Sí, pues, son puras periodistas. Ya, pues, vamos entonces, Mirna. Senadora, yo les decía lo siguiente, le hice un menjunje, ¿pero por qué? Porque usted va como candidata a su partido, precandidata, digamos, para ser candidata presidencial. Sí. En las encuestas, usted sabe quiénes encabezan. Pamela Giles hoy día, dependiendo de la encuesta, Joaquín Lavín, Daniel Jadwe, se van turnando quién está arriba, quién está abajo, pero esos son los que están en los top 10. En la Academ, que nos midió a todos con Lavín, yo soy la mejor posicionada de la unidad constituyente. Ya, pero usted ahí tiene varias cosas, pues yo le decía, o sea, ¿cómo se logra la unidad de la oposición? ¿Cómo se logra la unidad de la oposición para efectos? Ya no estamos hablando de una candidatura presidencial, estamos hablando de una elección tan importante como la constituyente. Y yo le comentaba que Francisco Vidal efectivamente en una columna ayer hacía el cálculo, él es bien bueno para hacer cálculo. Le encantan los números. Él dice, si la derecha va en una sola lista y la oposición va separada, va a obtener la derecha 78 constituyentes versus 77 de la oposición. Por el contrario, si la oposición logra efectivamente, ¿no es cierto?, levantar una sola lista, obtendrá 99 asientos, lo que más o menos sería un 66%, versus 56 asientos de la derecha. Y usted tiene, y le agrego, ya, de nuevo el hermano, pero su hermano Ricardo Rincón, candidato a gobernador independiente. Primero tienen que invitar a mi hermano, no, si que responda a él. Y segundo, no he visto a que ningún otro candidato presidencial le pregunte por los hijos, por la señora, por el hermano. ¿Por qué? Porque de verdad es difícil, porque los camaradas de su partido lo apoyan. Me preguntan por él y no preguntan por los conflictos con los hijos a Joaquín Lavín, por ejemplo. Entonces, sí, también solo el punto. Pero ya, bueno, que Joaquín no lo hemos tenido, no lo hemos tenido entrevistado acá, no ha venido. Pero a ver, primero yo me voy a ir a la reflexión de Pancho, ¿ya? Y aquí yo creo que lo que dice Pancho es efectivo, a Pancho le encantan los números, además las cifras. Aquí lo que tenemos que lograr es la máxima unidad y cohesión posible para la unidad constituyente. Y aquí hay un tema que no es menor, porque ustedes lo vieron, ¿no es cierto?, en lo que fue la negociación para los gobernadores, ahí el PC y el Frente Amplio se fue por el lado, y finalmente a la unidad constituyente le fue bastante bien, muy, muy bien. A la democracia cristiana, notablemente bien. Entonces, creo que aquí tenemos que hacer un esfuerzo de unidad férrea, pero con objetivos. Y voy a hacer un punto que hemos estado conversando con la ciudadanía en terreno, y es que piensen ustedes que 155 constituyentes, que es la suma de los datos que tú me das, ¿no es cierto?, en uno u otro escenario, representan el 0,01% del electorado. Nada. Y la ciudadanía tiene mucha esperanza de ser parte de la convención, de ser constituyente. Pero la verdad es que no da el número. Y creo que ahí la política, los partidos políticos de todos los sectores, tienen que hacer un esfuerzo de canalizar y escuchar a la ciudadanía. Yo siempre hablo de esto, y perdonen que lo reitere, a lo mejor me lo han escuchado, Alejandra creo que me lo ha escuchado. Mandela, con su Constitución por la Libertad, generó un espacio de participación que hizo que todos sintieran que una letra de esa Constitución era de ellos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer en el país, más allá de los números, ¿ya? Tenemos que hacer que la ciudadanía sienta que participó en ese texto. Y para eso hay que generar canales de participación, espacios de participación que recojan los sueños, los miedos, las esperanzas de la ciudadanía. Yo escuchaba a José Antonio cuando le preguntaba a Saler hace un rato atrás, ¿no es cierto?, por qué esta diferencia tan brutal entre los ciudadanos y lo que tienen versus el Estado y lo que tienen. Bueno, si nosotros no somos capaces de hacer que la ciudadanía se sienta parte de este país en las ganancias y siempre quede atrás, la verdad es que esta Constitución que vamos a escribir no va a salvar el problema. Y ese es el desafío. Disculpe, no quería interrumpirla, pero quería plantearle que ese esfuerzo está aún más lejano si no existe unidad dentro de aquellas fuerzas que representen ideas que son más o menos similares. Está hoy día la columna de Pedro Huel con Carolina Toá, que habla de unidad hasta que duela, y donde se plantea la urgencia de que efectivamente se articulen ideas comunes, allí donde desde la derecha o centro derecha
si bien el cálculo, por ejemplo, de personas como Mario Desbordes es que la mitad de la derecha votó a favor de un cambio constitucional, uno podría pensar que en general no se votó mayoritariamente a favor de un cambio constitucional desde la centro-derecha, pero la centro-derecha va a tener la mayoría de la convención. Si no lo hacemos bien. No si no lo hacen bien, si no logran una unidad mínima que en este momento, pero que hasta el momento no tienen ningún viso de lograr. Y la presidencial, porque hay una conversación respecto a qué es más importante, si la convención o la presidencial. A mí me parece que la convención es importantísima porque define el futuro, pero en la presidencial tampoco hay unidad cuando desde la derecha el mismo presidente, con su escuálido porcentaje de aprobación, de todas maneras, está alentando una propuesta unitaria, y hay candidatos que tienen mucha fuerza, como el propio Desbordes, que ahora va a salir, ¿no es cierto?, a hacer campaña, y ya están posicionados Lavín y Evelyn Matei. No quiero darle toda la responsabilidad del peso de la unidad opositora, pero le quiero plantear, si usted se ha planteado en el escenario donde la derecha gana la presidencial, el presidente Sebastián Piñera asegura la continuidad de un gobierno pese a sus dificultades, y la convención es mayoritariamente de derecha. Yo creo que uno tiene que siempre ponerse en todos los escenarios posibles, ¿ya? Y trabajar para que esos escenarios que no te gustan no sean realidad. Y ese es el objetivo, trabajar para tener una propuesta al país, una propuesta que tenga contenido en la Constitución que vamos a escribir, que sea una Constitución además que no represente un sector, que represente al país. Y ese es un desafío, créeme, no menor, porque no se trata de pasar la aplanadora de uno sobre otro, porque si no tendríamos la Constitución al revés. Y yo al menos no quiero eso. Yo quiero una Constitución que efectivamente le dé espacio a todo el mundo, que reconozca un Estado potente, pero que reconozca también la necesidad de desplegar los talentos, la innovación y la creatividad. Y ahí me voy a amarrar de un punto que dijo Roberto, que yo lo creo y es uno de los puntos nuestros. Chile, el gran drama que tiene que ver con lo que decía José Antonio, es la concentración odiosa. Alejandra decía concentración política o de poder. Yo creo que la económica y la del poder van de la mano, y han estado de la mano demasiado tiempo. Y eso hace que las regiones queden atrás, que las personas de menores ingresos... Lo que pasa es que la concentración política permite la concentración económica. Y eso es nefasto, y ha sido nefasto en nuestro país, y es lo que tenemos que derrotar. Por eso se permitió la ley de pesca, por eso se ha permitido este no cambio al sistema de pensiones, por eso ha pasado lo que ha pasado. Y lo que tenemos que hacer es trabajar en una unidad que no permita ese escenario y que además recoja la voz de la ciudadanía. Tema de que hoy día haya paridad en la Convención Constitucional es un temazo. El tema de que vayamos a tener pueblos originarios, pese a toda la negativa del gobierno. No como queríamos, sí, pero están. También es un tema. Es un cambio de escenario. Ayer Senadora. Perdón, Alejandra, y con eso termino. Ayer me juntaba con dirigentes sindicales de todo el espectro de la oposición. Y me decían, nosotros queremos tener un espacio también. Entonces, hay muchos y muchas que quieren estar. Y el arte es cómo generamos el espacio para que estén. Senadora, respecto de los temas futuros, usted planteaba distintos cambios al sistema de AFP que hoy día permitirían mejorar las pensiones y digamos, estoy de acuerdo con eso, es uno de los temas que trata el libro, digamos, que escribí sobre el tema, pero más allá de eso, que son unos cambios inmediatos, eso no solucionaría el tema de tener un sistema de previsión social. ¿Usted está de acuerdo con reemplazar el sistema de AFP o su modelo de previsión social las incluye? Nosotros tenemos que cambiar, Alejandra, y lo he dicho súper claro, tú misma me lo preguntaste en otro programa en la noche en este canal, tenemos que cambiar el sistema que tenemos que ir a un sistema mixto, donde exista solidaridad, pero también exista ahorro de las personas. ¿Por qué? Por algo que te dice la gente cuando tú te juntas con ellos en el territorio. Y no le voy a poner Juanita a la señora, ya la señora Rosa o la señora María, que me dicen, senadora, ¿cómo es posible que yo haya trabajado toda la vida, haya ahorrado toda la vida, no tenga lagunas y mi vecina tiene una pensión básica solidaria que es casi igual a la mía, sin esfuerzo? Entonces yo creo en un sistema mixto donde existe... Bueno, con esfuerzo porque igual ha trabajado en su casa, pero... No, estamos hablando de realidades que existen hoy día en Chile. No ha trabajado porque no ha podido, porque ha estado a cargo de los niños, por lo que fuera. Y obviamente tiene... Sí, pero ese es trabajo también, a eso vamos. No, me refiero al trabajo remunerado, que obvio, tiene que estar reconocido ese esfuerzo económicamente en el país. ¿Cómo? De distintas maneras, ¿ya? Y eso es parte de las propuestas que obviamente hay que hacer. Pero en concreto, esa persona que no tuvo una remuneración formal, ¿ya? Por distintas razones, no vamos a entrar al caso a caso porque hay miles de casos,
tiene una pensión básica solidaria que está bien que exista, que es igual o a veces mejor que la de la señora que hizo un esfuerzo remuneradamente, con contrato, formalmente, y que no tiene una contraprestación. Entonces, tiene que haber un sistema mixto, donde exista un colchón de solidaridad que le da seguridad y certeza a las personas, a la ciudadanía, pero tiene que haber también un incentivo, ¿no es cierto?, a ir ahorrando. Pero a través de, perdón, una última pregunta, ¿a través de una contribución particular que vaya a un fondo solidario o mixto, a través de impuestos generales? Como lo hacen los países hoy día avanzados. ¿Impuestos generales? Mixto, no, lo que pasa es que hoy día lo tienen en distintos sistemas, pero hay una parte que va a un colchón general y otro que va a una cuenta tuya. Algunos quieren las nacionales, claro, no está muy claro que sean buenas o no. Todo eso, que es lo que yo le he dicho a mis colegas y se lo he dicho al ministro, a este ministro, al anterior, con números. Porque si hay algo que no podemos hacer es engañar a la ciudadanía y en 10 años más estar dando explicaciones por pensiones que son también miserables. Bueno, senadora, muchas gracias por haber venido a su disposición. Este no es un programa fácil, pero la gente lo agradece. A ustedes por la invitación. Alejandra Apablaza Villalobos, vamos a crear juntas la revolución de lo hecho a mano. Gentileza de Penguin Random House, se lo regalamos. Ay, muchas gracias. A este programa. Muchas gracias. También agradecemos a la pastelería Candel, que nos brinda esto y en maquillaje nos deja otras cosas exquisitas. Candel.cl tienen una nueva casa en las próximas semanas ahí en el Isidoro Yáñez 2520 en Providencia, si ustedes necesitan para estas fiestas de fin de año. Candel, una pastelería de primerísima calidad, y siempre menciono a Sarika Rodríguez, que me ayuda con el vestuario. Muchas gracias por habernos acompañado, Paula. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí y qué gusto tenerte en el equipo. Muchas gracias por la recepción y advertir que Mónica González está solo de vacaciones y ya vacaciones. Va a ser un pool de mujeres que se van a ir rotando a lo largo del año. Viene un año políticamente muy intenso. Trabajar todos los domingos es duro, así que vamos a ir ahí generando sistemas de turnos para que todos puedan trabajar y descansar. Mirna, muchas gracias. Gracias, pues, muy bien. Suerte en la semana. Gracias. Alejandra Matus también. Abríguese porque está nevando. Estoy abrigadita, mira. Está muy bien. Buenos días. Chao, vale. Que ustedes tengan un excelente día. Chao.